me llevaba al Evangelio de Mateo, particularmente del Mateo 14, eh, en donde Jesús anda sobre el mar. 14:22 comienza diciendo que Jesús despide a sus discípulos para que se adelanten, iban a cruzar el mar y los insta a que se adelanten, que se suban a la barca, crucen, que él se iba a retrasar mientras despedía a la multitud que lo había seguido. Entonces, en este episodio, que es más que conocido, se ha predicado mucho respecto de esto, igualmente quiero hacerte un comentario respecto a este tema. Entonces, en Mateo 14, si vas de 14 al 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Por eso esta reflexión me llevaba a este tema, ¿no es cierto? A entender qué es lo que nos pasa cuando todo se desmadra, cuando empiezan los momentos de sucumbir, cuando pasamos tormentas. Por ahí el tema de los consumos, las abstinencias saben ser tormentas bastante fuertes, como esta que estaba atravesando Pedro. Pero vos fijate que en este caso Pedro tuvo miedo al viento, ¿no? Al fuerte viento, a pesar de que eran pescadores, que eran hombres que estaban acostumbrados a las tormentas. Parecía raro que un hombre como estos pescadores tuvieran miedo en esta situación. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le dijo a este hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro había respondido al llamado de Jesús, pero salió de la barca, caminó sobre el agua y por un momento vivió algo imposible desde la lógica humana. Pero la tormenta estaba ahí. El viento continuaba golpeando, las olas seguían moviéndose alrededor. Entonces el texto nos lleva a algo muy humano. Al sentir el viento fuerte tuvo miedo. El problema no era que la tormenta existiera. La tormenta ya estaba desde antes. El problema fue el temor. El temor que empezó a ocupar el lugar donde debía permanecer la confianza en Jesús. Y ahí es donde Pedro comienza a hundirse. Eso también nos pasa. Hay momentos donde empezamos confiando en Dios, pero cuando las dificultades se prolongan o el proceso se vuelve más pesado de lo esperado, el corazón comienza a inquietarse. La mente se llena de preguntas, crece la ansiedad y poco a poco los ojos dejan de estar puestos en Cristo para enfocarse solamente en el problema. Ahí es donde Pedro empieza a hundirse. Pero acá hay algo importante, él no intenta salvarse solo, no aparenta fortaleza, no sigue actuando como si todavía tuviera el control. Lo que le dice, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano, es lo que dice el texto. Jesús no ignoró su clamor, no lo dejó solo en medio de su debilidad, lo sostuvo. Después de levantarlo, Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Pero no para destruirlo, sino para mostrarle algo que necesitaba aprender. La fe se debilita cuando el corazón comienza a mirar más el temor que a Cristo. Pedro necesitaba crecer en confianza, aprender que la seguridad no estaba en sus fuerzas, ni en su capacidad de mantenerse firme por sí mismo.
La seguridad está en permanecer dependiendo de Jesús aún en medio de la tormenta. Y eso también habla a nuestra vida. Porque muchas veces el cansancio, la incertidumbre o el miedo empiezan a mover lentamente nuestra mirada lejos de Dios. Y cuando eso ocurre, el corazón se debilita rápido. Pero esta escena recuerda algo profundamente esperanzador. Nuestra seguridad final no descansa en una fe perfecta, sino en Cristo, que sostiene a aquellos que vuelven a Él y claman con sinceridad. Eso no hace pequeña la falta de confianza. Jesús quiere llevarnos a una fe más firme, más madura y más dependiente de Él. Pero aún en medio de la debilidad su gracia sigue siendo mayor. Por eso la pregunta hoy no es si alguna vez sentiste temor. Todos lo sentimos. La pregunta es esta. Cuando tu corazón empieza a hundirse, ¿hacia dónde van tus ojos? Porque mientras uno intenta sostenerse lejos de Cristo, el miedo termina dominando el corazón. Pero cuando uno vuelve a Jesús, aún en medio de su debilidad, descubre que su mano sigue siendo suficientemente fuerte para sostenerte. Vos sabés que cuando tuve este encuentro con este motociclista, él en un momento me contó mucho de su historia, había estado pasando momentos de depresión muy fuertes. Y me dice, yo en algún momento me acerqué a la iglesia evangélica y andaba muy bien, pero como todo, ¿no? Uno cuando más o menos se estabiliza, abandona todo, se olvida de Cristo y poco a poco el entorno, los hábitos, las costumbres, quizás la abstinencia también, te van llevando de vuelta a sacar dos ruedas fuera del camino. Y ahí es donde empezás nuevamente a transitar una vida que te lleva a la enfermedad, pero no solo a la enfermedad física, a la dependencia, a esa esclavitud que te generan estos malos hábitos, estas malas costumbres, que deterioran tu salud física, por supuesto. Te vas empezando a encontrar limitado, ya no podés realizar algunas actividades que antes hacías. También empiezan a afectarte tu salud espiritual. Y estos problemas de salud espiritual que implican volver a esos viejos hábitos te van llevando a que, como siempre te digo, cuando vos no dejás entrar al Espíritu Santo en tu hogar, quédate tranquilo que el enemigo se va a encargar de ir entrando solo. La ausencia de Espíritu Santo en tu casa, en tu hogar, o en tu vida, o en tu cuerpo van habilitando al enemigo a entrar, a permanecer. Así que bueno, hoy instarte a esto, ¿no? Vamos a ir viendo de qué forma podemos ir pidiendo ayuda.